Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias, hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este día lunes. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Lunes 27 de noviembre. Esta mañana no puede faltar, antes de iniciar con la presentación de nuestro programa, desearle nuestro mejor deseo como medio de comunicación, como persona, darles un saludo muy positivo, lleno de mucho optimismo para usted y su familia, a fin de poder cumplir sus metas y objetivos en esta semana. Por supuesto, sin dejar de recordarles colocar a Dios en el centro de sus actividades. Antes de conversar con nuestro invitado de hoy, quiero presentarles a continuación un resumen del programa del día viernes, en el que abordamos dos temáticas importantes y que tienen que ver con resolución de la Sala de lo Constitucional. La primera de ellas fue respecto a solicitarle a la Asamblea Legislativa poder de alguna manera justificar las formas o el mecanismo que tuvo para la elección de las actuales autoridades de la Corte de Cuentas de la República. El otro elemento importante que vamos a conocer en este resumen es también el punto que conlleva a pedir explicación del Tribunal Supremo Electoral para hacer los ajustes pertinentes en el calendario de inscripción de candidaturas no partidarias. Dos elementos que fueron ampliamente discutidos. A continuación, veamos el siguiente resumen. Como un ciclo recurrente, creo que es la quinta o sexta vez que la Sala de lo Constitucional le corrige de nuevo la plana a la Asamblea Legislativa con el tema Corte de Cuentas. Ya es un tema gastado en el cual los señores diputados, por los cuales todos los televidentes hemos votado, todas las personas los hemos elegido, creo que no están entendiendo el marco constitucional que debe ser apegado a los procedimientos previamente establecidos. La calificación, los perfiles, el análisis, la discusión tiene que estar documentada al momento de elegir, de entrevistar a los candidatos. Eso no lo ha hecho la Asamblea Legislativa. Repito, no sé si es por quinta o sexta vez. Entonces volvemos a este nuevo ciclo en el cual la Sala de lo Constitucional ha admitido un recurso en el cual se vuelve a cuestionar que la Asamblea Legislativa no ha hecho bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que no ha hecho bien la Asamblea Legislativa? Simplemente documentar las entrevistas, pedir la documentación a las autoridades correspondientes, registro, procuraduría, finiquitos, toda esa documentación, esa no se ha documentado. Entonces, para mí, este es un problema de voluntad política que la Asamblea Legislativa, disculpen, señores diputados, no están haciendo bien su trabajo. La sala les está volviendo a decir, hagan bien las cosas. El tema no es contra los magistrados electos, es que hay irregularidades ya notorias que el Centro de Estudios Jurídicos denunció y ahora la sala ha admitido, precisamente porque el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, aquí no estamos hablando de temas constitucionales, aquí estamos hablando de que se ha violentado... Bueno, ese era parte de los planteamientos que hacía uno de nuestros panelistas respecto a esta decisión de la sala y sobre todo también las repercusiones alrededor de esta nueva decisión en la que, como planteaba, solicitaba a la Asamblea Legislativa justificar el proceso de nombramiento, selección de las actuales autoridades de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, y ya está con nosotros acá en nuestros estudios el Canciller de la República, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y con quien conversaremos sobre el estatus actual que tiene el TPS para los salvadoreños en los Estados Unidos, entre otros temas vinculantes. Canciller, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Bueno, sin pretender ser pesimista, cuando mencionamos las siglas TPS, lo primero que se nos viene a la mente es compatriotas cumpliendo parte de su sueño americano.
en la nación del norte y que ahora con los cambios en la política estadounidense pueden ser frustrados al no renovarse por la administración Trump. Se trata de una situación preocupante, pero a la vez para ocuparse, como dicen bien el dicho, como nación a fin de apoyarlos y no dejarlos desamparados con esa incertidumbre que los embarga. El gobierno tiene su desafío y por supuesto la sociedad misma, nosotros los salvadoreños también tenemos ese deber de poder abrigarlos, apoyarlos y mostrarnos solidarios con nuestros compatriotas salvadoreños. Esa es parte de la temática que vamos a tener este día con nuestro invitado. Como siempre, sugiero y les invito a ustedes a que hagan partícipe de nuestras redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene disponible para poder interactuar con nosotros. Desde ya, pues, bienvenida con sus comentarios. Canciller, ¿cuál es el estatus actual del cabildeo diplomático en los Estados Unidos respecto al tema TPS? Bueno, hemos avanzado bastante, hemos logrado sensibilizar primero a los tomadores de decisión, a los generadores de opinión, sobre el aporte que da nuestra población TPS en los Estados Unidos y sobre la importancia de que se les busque una solución permanente a nuestros compatriotas. Es decir, en este momento ya no estamos solo hablando de una prórroga, que sería siempre una solución temporal, sino que también estamos hablando que además de la prórroga vamos a buscar que haya una solución permanente para nuestros compatriotas. Como sabemos, una solución permanente no se puede tomar en el Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene las credenciales para tomar una decisión sobre una solución permanente y por eso en esta tercera etapa de nuestra estrategia estamos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia el Congreso de los Estados Unidos. Hacia el Congreso de los Estados Unidos pidiendo que se apruebe una legislación que le dé el paso a nuestros compatriotas de la condición de temporalidad que tienen en este momento a una condición de permanencia en los Estados Unidos. Eso quiere decir pasar del TPS a la residencia. Bueno, se dice fácil, pero no es tan sencillo lograr los apoyos correspondientes. Sin embargo, vamos por buen camino. Fíjate que hemos observado ya y hemos participado en discusiones con los equipos de trabajo de varios congresistas que han propuesto ya proyectos de ley. Los más sobresalientes son los de la congresista Nidia Velázquez de Nueva York. Ella es originaria de su familia de Nicaragua y también y ella es demócrata, y también la propuesta del congresista Curbelo, que es representante de la Florida y que es republicano. Tenemos también otra congresista de Nueva York, Clark, que está proponiendo otra iniciativa de ley, de manera que ya se ha generado en el debate en el Congreso. Eso es muy importante porque en las primeras visitas que hicimos sobre TPS en el Congreso, incluso había congresistas que nos decían, mira, yo no conozco, no estoy al tanto, no sé qué es el TPS. Entonces se ha logrado sensibilizar y ya se ha logrado que haya 3 anteproyectos de ley en el Congreso para buscar una solución definitiva, es decir, el paso del TPS a la residencia. Cuando digo se ha logrado, no es específicamente solo un logro del gobierno de El Salvador, sino de muchos sectores, de muchos actores que han estado trabajando, y ahí juegan un papel también las comunidades de migrantes y las comunidades de salvadoreños en los Estados Unidos. De tal forma que vamos a seguir martillando en el tema de que se dé una prórroga más. El gobierno de Estados Unidos decidirá si es una última prórroga o una prórroga simplemente. Y por otro lado, vamos a seguir cabildeando para que se dé una legislación que nos permita el paso del TPS a la residencia. Canciller, ¿por qué se ha complicado su renovación en esta administración? Bueno, en realidad, en nuestro caso, no podemos adelantar si se ha complicado o no, porque la decisión se va a anunciar hasta en enero. Hasta en enero. Pero en los casos de otros países hemos visto señales encontradas, ¿verdad? Países a los que se les ha renovado, países a los que se les ha finalizado, etcétera. Y esto tiene que ver pues con las políticas de la nueva administración en los Estados Unidos. Todos sabíamos que por lo menos durante el proceso electoral se había hablado de una nueva posición sobre el tema migratorio de la administración actual, y por eso es que nosotros venimos ejecutando una campaña desde noviembre del año pasado, que fue cuando realicé la primera visita inmediatamente después de las elecciones. Me refiero a la primera visita ya en este nuevo esquema,
con una nueva administración electa. Y es importante hacer esa retrospectiva, porque a veces se piensa de que hasta ahora se está actuando, o hay gente que da una opinión ahora y cree haber aportado en el proceso, y el proceso viene desde noviembre del año pasado ya como una estrategia sistemática de la cual estamos ejecutando la tercera fase ahora mismo. A ver, la pregunta es si es difícil, de alguna manera, ¿por qué se ha complicado su renovación? ¿Es difícil ya justificar la vigencia, como lo dijo la embajadora Jean Mains, en todo caso decirle a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, que las consecuencias de toda aquella situación natural de los terremotos nos hace tener a los salvadoreños allá en los Estados Unidos? ¿Será que de alguna manera ya se hace difícil justificar esta vigencia? Sí, es difícil, pero difícil no significa imposible. De hecho, yo de las cosas que son demasiado fáciles desconfío. Entonces, claro que hay que hacer un esfuerzo, y claro que hay que hacer una relación entre las causas originales que llevaron a la decisión, que fueron los terremotos del 2001 y la situación de inestabilidad que crearon en el país, y las otras condiciones de inestabilidad que prevalecen en el país. Esa ha sido nuestra tesis frente a la Secretaría de Seguridad Nacional y frente a los congresistas. Les hemos dicho, miren, es cierto que algunas situaciones de inestabilidad que se generaron con los terremotos de 2001 fueron superadas, pero también es cierto que vinieron otras condiciones de inestabilidad. ¿Como cuáles? Bueno, la tormenta Aida, la depresión tropical 12E, solo esas dos fenómenos naturales provocaron una caída en el 5% del Producto Interno Bruto. Después vinieron las sequías que provocaron pérdidas por más de 270,000 toneladas cortas de maíz. Y eso obligó a que gente del campo que subsistía de producir maíz se viera obligada a migrar también. Entonces, si bien es cierto, algunas condiciones originales ya fueron superadas, hay otras condiciones de inestabilidad que han ido surgiendo y que no nos han permitido estabilizar completamente al país como para no tener ninguna dificultad en realizar una reinserción exitosa de todas las personas retornadas. A ver, canciller, no quiero parecer apóstol del pesimismo esta mañana, pero ¿no teme que usted de alguna manera que el país puede correr con la misma suerte que corrieron los nicaragüenses y haitianos? Bueno, en realidad a los haitianos, si mal no recuerdo, les han dado un último periodo de 18 meses, a los nicaragüenses les dieron un último periodo de 12 meses, y lo que yo siempre he sostenido es que esa decisión no hay que verla en aislado, hay que verla en perspectiva. ¿Por qué en perspectiva? Porque como bien se ha dicho, y nos lo repiten a cada momento que vamos a cabildear a Estados Unidos, es difícil seguirle llamando temporal a un programa que lleva 16 años. Pero el tema es que debemos de cambiar nuestro esquema de razonamiento y no pensar que solo porque no puede seguirse llamando temporal, que solo por eso no habrá una alternativa para nuestros compatriotas. Por eso es que nosotros hablamos de un camino hacia la permanencia, hacia la residencia permanente a través del Congreso. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier tiempo extra que dé la administración en una decisión, nosotros lo vamos a ocupar para seguir cabildeando en el Congreso para que se apruebe una legislación al favor de nuestros compatriotas. Y además, cualquier tiempo extra lo vamos a seguir ocupando, como lo dicen los pilares de nuestra estrategia, para pelear, no sé si es la palabra más indicada, pero para presentar los casos que tienen una salida legal sin necesidad de una reforma a la legislación. Por ejemplo, los casos que siempre he mencionado del Distrito 9, en el cual está la mayor parte del estado de California, y que estas personas, de acuerdo a un precedente que generó precisamente un salvadoreño, alegando su caso y ganando su caso para pasar del TPS a la residencia, estas personas tienen un camino ahí. Y en las últimas semanas y en los últimos meses hemos contratado también firmas de abogados para que asesoren a nuestros compatriotas para que presenten sus casos, y ya al presentar sus casos tienen un pie en la puerta. El gobierno de Estados Unidos no puede retornarlos mientras no haya una decisión definitiva de un juez
migratorio en este caso. Entonces, ese es otro pilar de la estrategia, el pilar de la asesoría migratoria legal, al cual estamos poniendo mucho énfasis. Tenemos entre firmas de abogados y abogados particulares alrededor de 50 gentes trabajando en diferentes estados junto a nuestros consulados para facilitarle a nuestros compatriotas la asesoría legal que necesitan. Claro, en ese pilar tenemos que ir uno a uno, caso por caso, mientras que en el pilar del Congreso, si logramos una legislación, pues eso le daría la solución a todos los 190,000 compatriotas. Entonces, mi planteamiento es que se debe de ver en perspectiva la situación. Nosotros no solo estamos pensando en los meses que nos quedan de aquí a marzo, que se vence la última prórroga del TPS, sino que estamos pensando que cualquier cantidad de tiempo adicional a marzo que dé la administración Trump nos va a servir para seguir cabildeando, para seguir buscando salidas legales y para lograr una legislación también en el Congreso que permita el paso del TPS a la residencia. A ver, la firma cantante de este tema la lleva el presidente y usted, ¿no? O sea, sí, porque por Constitución somos los que llevamos la política exterior de nuestro país. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque sin duda alguna hay voces, comentarios paralelos a lo que sería la parte oficial que en alguna manera no dejan de crear cierta contaminación ambiental. Por ejemplo, que más allá de poder ayudar, de alguna manera pueden todavía complicarlo. Un dirigente, un diputado de su partido, el partido FMLN, decía de que, desconozco en qué contexto lo pudo haber dicho, el tema de por qué tenemos que arrodillarnos ante los Estados Unidos para pedirle el TPS. De alguna manera, esto no contribuye en nada, canciller. ¿Cómo ustedes, de alguna manera, están manejando de forma lineal este tema dentro de la estructura de gobierno y también del partido que está en el gobierno? Bueno, la administración de Estados Unidos, el Congreso mismo tiene claro que por Constitución, en el caso de El Salvador, es el presidente y el canciller los que llevamos la voz de la política exterior. También he dicho que no acostumbro pronunciarme sobre comentarios de cada uno de nuestros diputados, porque sería estar hablando de 84 comentarios y entonces no me quedaría tiempo para presentar los temas, sino entraría en una retórica con ellos. Sin embargo, también me he permitido decir respetuosamente a todos los diputados, a todos los dirigentes políticos, los empresarios, etcétera, que si tienen propuestas que las digan, porque muchas veces es muy fácil hacer un comentario suelto, pero ¿cuál es la propuesta? Que cualquier persona que haga un comentario suelto criticando la posición del gobierno, criticando la posición del país, ¿cuál es la propuesta que tiene para brindarle una salida a nuestros compatriotas? Eso lo he dicho no solo para un caso en particular, lo he dicho de manera general, porque también como desafortunadamente los tiempos de la última prórroga del TPS coinciden con los tiempos de la elección legislativa y municipal, también hay personas haciendo cálculos políticos sobre el TPS y les he pedido por favor que dejemos de hacer cálculos políticos con un tema tan sensible para nuestros compatriotas que tiene que ver no solo con el futuro de ellos, sino también con el futuro de sus familias y con el futuro de nuestro país, El Salvador. Interesante porque en ese sentido usted se ha hecho acompañar de una comitiva de diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Qué contribución han tenido estos de manera positiva o no en este cabildeo? Usted habla de cálculos políticos. ¿Estarán algunos aprovechando de esta coyuntura? Quiero hablar de esto y otros temas que nos van a llevar a comprender y entender cuán efectivas pueden ser estas estrategias que se están ocupando. Esta mañana, por cierto, colegas del diario de hoy publicaron una noticia en la que dice: activistas, es decir, organizaciones pro-migrantes, prevén un éxodo de tepecianos dentro de Estados Unidos. Esto a raíz de ciertas, digamos, posibilidades de legalización por una decisión judicial en ciertos estados de la costa oeste del país.
Vamos a hablar de estos y otros elementos importantes cuando regresemos. También nos interesa conocer la opinión de ustedes. Escríbanos, estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted participe y formule sus comentarios y sus preguntas al canciller de la República que nos acompaña acá en nuestros estudios. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Vámonos entonces con esta preciosa imagen que nos presenta nuestro Mega Dron gracias a Sistema Fedecréditos desde el sector del Boulevard Los Próceres, ahí contiguo a la Universidad Centroamericana UCA. Por cierto, siempre están pendientes de nuestra señal en el Cafetín Central. Muchísimas gracias a todos los estudiantes por estar atentos a esta señal, y desde ya afuera de las instalaciones estamos también a todos los salvadoreños que se desplazan por esta zona norte de la capital, diciéndoles cómo está o mostrándoles cómo está el tráfico a esta hora. Tenemos prácticamente un tráfico libre de congestionamientos. Usted puede tomar en consideración esta imagen. Aquí hacemos la conexión con el Boulevard Monseñor Romero, también despejado, para que usted pueda ver que tanto de occidente hacia oriente y viceversa, pues está prácticamente despejado el tráfico en esta importante zona. Así está esta imagen preciosa que nos hace llegar nuestro Megadrón de nuestra linda y querida ciudad capital. Por supuesto, también para usted que nos sintoniza en el extranjero, disfrute de esta preciosa imagen. Así está la capital, así está el sol, cubriéndola con este baño precioso de iluminación. Vamos a la pausa. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que nos están sintonizando fuera de nuestras fronteras a través de nuestra aplicación Megavisión Go, por medio de la cual usted puede tener nuestra señal en su teléfono móvil en cualquier lugar del mundo. Usted puede ingresar, es completamente gratis para los salvadoreños, acá en nuestro territorio, la aplicación Megavisión Go, que usted puede tener en los sistemas iOS y también en los sistemas Android. Así es que desde ya, pues usted tiene esa oportunidad de tener de primera mano nuestra señal. Y desde ya, pues un saludo muy especial a todos aquellos que nos están sintonizando. Recuerde que ahora, al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre, está hecho como a ti te gusta. Continuamos con nuestra conversación con el ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República, y sobre todo también conociendo todo el trabajo de cabildeo llevado a cabo hasta la fecha en torno a cómo lograr sensibilizar a la parte política de los Estados Unidos frente a el tema del TPS, que si bien es cierto, cuesta, es difícil, tampoco es imposible de alguna manera establecer ciertas argumentaciones que pueden ser de alguna manera también el factor por el cual los Estados Unidos pueda tomar decisiones negativas para muchos salvadoreños. Pero en eso consiste nuestra conversación y hablábamos precisamente, canciller, sobre ese acompañamiento de los partidos políticos hacia el cabildeo en los Estados Unidos. ¿Qué tan positivo ha sido esto? Y más aún reconociendo que no hay más de algún partido que esté de alguna manera sacando cálculos electorales en esto. El acompañamiento allá en los Estados Unidos ha sido muy positivo. Yo quiero aprovechar para agradecer a los diputados y diputadas por el apoyo que han brindado a la gestión. De hecho, estamos organizando una nueva visita para el 6 y 7 de diciembre. Y es importante que los congresistas vean al país como uno solo, que nos vean unidos. Ha sido de mucho impacto para algunos congresistas vernos a el Ejecutivo, pero también a diputados
del partido oficial, diputados de oposición, diputados de diferentes grupos parlamentarios acompañando la gestión, principalmente pues el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente Gallegos, ha tomado esto con mucho compromiso, lo mismo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y otros diputados y diputadas, incluso algunos que no son de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero que han decidido apoyar en la gestión. Así que yo creo que ha sido muy positivo el apoyo que han dado allá en los Estados Unidos. Entiendo que aquí algunas veces se han hecho algunos comentarios ya en otra dirección, pues, pero en lo que respecta a las gestiones que hemos hecho allá en Estados Unidos, quiero decir que sí ha sido muy positivo el apoyo que nos han brindado los diputados y diputadas. Y es importante porque de hecho vamos a hablar con sus contrapartes, ¿no? Con los congresistas de los Estados Unidos, y por eso hemos tenido a bien que este acompañamiento se repita el 6 y 7 de diciembre, de manera que los argumentos, las voces de los diputados y diputadas de El Salvador sean escuchados también en el Congreso de los Estados Unidos, además de los argumentos que yo presento pues a nombre de todo El Salvador. Así que está muy bien articulado ese proceso. De hecho, hemos logrado ya sensibilizar a unos 125 representantes de la Cámara Baja que están comprometidos con apoyar de alguna manera la solución a nuestra población TPS, y también hemos logrado sensibilizar a unos 48 representantes de la Cámara Alta, senadores, que también de alguna u otra manera van a apoyar una solución al TPS. Esos números son clave porque en el Senado para que pase una legislación se necesitan 51 votos, de los cuales hay apoyos en alrededor de 48 senadores. Y en la Cámara Baja, para que pase una legislación se necesitan 218 votos, de los cuales ya hay apoyos en alrededor de unos 125 representantes. Entonces, como ves, es importante por lo menos en la Cámara Baja conseguir alrededor de 90 representantes más y en la Cámara Alta al menos 3 senadores para ir creando condiciones a la aprobación de esa legislación, que Dios quiera lo logremos, que permita el paso de TPS a la residencia para nuestros compatriotas que se encuentran en esa condición. Ese debate o ese cálculo electoral que hacen algunos y especialmente la oposición contribuye o de alguna manera afecta negativamente estos cabildeos que hace el gobierno. Es que yo pienso que toda vez y cuando la gestión sea positiva, sea como país, es una gestión que ayuda y que envía una señal a los Estados Unidos que en este tema estamos juntos, que no hay diferencias. Yo pienso que ya cómo lo maneja cada partido aquí, pues alrededor de eso es que he hecho el llamado, que tengamos cuidado de no estar con los manejos, con los discursos que hacemos aquí, enviando señales encontradas hacia los Estados Unidos. Creo que las señales que hemos enviado allá, lo que hemos dicho allá juntos, es una sola voz. Hemos dicho, señores, necesitamos que se busque una salida a estos compatriotas le aportan a la economía, a la cultura, al desarrollo de Estados Unidos y también le aportan a la economía de El Salvador, y en ese punto nos hemos mantenido. Entonces, mi llamado ha sido y sigue siendo respetuosamente que nos mantengamos en ese enfoque para garantizar que Estados Unidos tenga una sola señal y que no, por un lado, le estemos llegando a decir algo y por el lado de las opiniones que se dan en medios de comunicación, aquí le llegue otra señal. Opositores al gobierno nuestro sostienen que esta incertidumbre que se tiene hoy en día es parte del alejamiento que ha tenido el país frente a los intereses de los Estados Unidos respecto a su política exterior, y especialmente cuando ven posiciones alejadas para poder condenar, por ejemplo, situaciones como la de Venezuela. ¿Qué piensan? No, ¿cuál alejamiento? Nunca hemos tenido una relación tan estrecha con los Estados Unidos como ahora. Nunca hemos tenido tantas puertas abiertas en los Estados Unidos como ahora. Tenemos una segunda edición de Fomilenio precisamente por esa cercanía de las relaciones con Estados Unidos. Tenemos una cooperación muy amplia en la lucha antidrogas que le interesa mucho a Estados Unidos. Participamos como país en una fuerza interagencial,
contra el narcotráfico y el crimen organizado. Yo mismo visité el centro de operaciones de esa fuerza interagencial en Cayo Hueso, en la Florida, y vi cómo operamos coordinadamente, cómo entra en función el centro de monitoreo que existe aquí en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Ningún otro país tiene un centro de monitoreo de los Estados Unidos con esos radares tan potentes que nos permiten detectar en alta mar embarcaciones que llevan sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. Solo el año pasado decomisamos más de 10.000 kilogramos de cocaína. Eso dice muy buenas relaciones con Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Tuvimos aquí la visita del fiscal Sessions también, hicimos acuerdos para lograr una mayor operatividad en el combate a las pandillas y a sus cabecillas. Se está compartiendo información de parte de nuestras instancias encargadas del tema con las instancias encargadas del tema de los Estados Unidos. Entonces hay una cooperación excepcional. Fíjate, el 26 de octubre logramos detectar, interceptar y capturar un submarino, un semisumergible que llevaba 1.600 kilogramos de droga. Si no existiera esa cooperación entre Estados Unidos y nosotros, no se hubiera dado. Pero veamos también cómo colabora Estados Unidos en el plan El Salvador Seguro. ¿Eso le agrada a los Estados Unidos, ese trabajo de decomiso, claro de efectividad? Sí, claro, y nos felicitan porque hemos sido el país que ha logrado mayores incautaciones. Y cuando hablo de Estados Unidos, hablo del gobierno de los Estados Unidos. Correcto, sí. Hemos sido el país que ha logrado mayores incautaciones, aunque no han sido en nuestro territorio, que eso es bueno también, porque cuando uno ve las trazas aéreas en otros países de aeronaves sospechosas, es casi una mancha de tantas trazas que hay. En el caso de El Salvador no se dan esas trazas. Y en el caso de la estrategia de seguridad aquí en el país, del plan El Salvador Seguro, hemos trabajado arduamente los equipos técnicos de Estados Unidos y los equipos técnicos nuestros para alinear la cooperación de los Estados Unidos en los enfoques de prevención, persecución, rehabilitación, protección de víctimas de nuestro plan El Salvador Seguro. Y además, Ernesto, hemos logrado que Estados Unidos pusiera su mirada en el Triángulo Norte y aprobara recursos para el Triángulo Norte. Eso no es de hace 10 años, de hace 20 años, eso es de hace 5 años, de una propuesta coherente y sistemática que le hemos venido haciendo a Estados Unidos, diciéndole, miren, la mejor manera de normalizar los flujos migratorios es invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. Y Estados Unidos lo entendió. Y había una interrogante que iba a pasar con la nueva administración. Y esa interrogante se resolvió cuando el vicepresidente Pence estuvo con el secretario Kelly en la época, con el secretario Tillerson, con el secretario del Tesoro en la Florida, anunciando su apoyo al plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte en la conferencia que tuvimos en junio sobre seguridad y prosperidad. Entonces tenemos una comunicación muy fluida, un diálogo muy fluido a todo nivel con los Estados Unidos y pues esas argumentaciones se caen sin ningún sustento frente a estos hechos, a estos resultados concretos de nuestra relación con Estados Unidos. Es decir, la cercanía del país con el gobierno actual de Venezuela no afecta esta relación con Estados Unidos. Nuestro país, es que ese es el filo electoral que se le ha querido dar. Nuestro país tiene cercanía con los 140 países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas en el mundo. Claro, tenemos socios estratégicos como Estados Unidos y socios con los cuales tenemos un alto porcentaje de nuestro comercio, tenemos un alto porcentaje de nuestra población, etcétera, y por eso se llaman socios estratégicos. Pero nuestra relación de cercanía es con los 140 países con los que tenemos relación en el mundo. Acabo de regresar de una gira muy exitosa por Alemania, por Austria y por Polonia, en la cual obtuvimos resultados concretos para beneficio de nuestro país, en el campo de la cooperación, en el campo del comercio, en el campo de la inversión, y nosotros tratamos de la misma manera a todos nuestras contrapartes en los 140 países en el mundo. Estuve de visita en Brasil, claro, eso como no le interesa a los que señalan esta tesis, ni siquiera se hizo ruido sobre esa visita a Brasil, que tuve una reunión muy exitosa con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, firmamos un convenio para la cooperación entre nuestras academias diplomáticas, porque la Academia Diplomática de Brasil es una de las más prestigiosas en el mundo, y así sucesivamente te puedo citar ejemplos
que también hacen que se caiga esa argumentación tan pobre de querer hacer girar todo alrededor de un país y no de los 140 países con los cuales tenemos relaciones. ¿Qué opinión tienen aquellos congresistas que de alguna manera han expresado, han cuestionado, han acusado a algunos dirigentes del partido actual y miembros del gobierno de ser non grato para los Estados Unidos? Y por el respeto por todo el tema que no tiene que ver con algo como un proceso directamente ya establecido, solamente le traslado esa pregunta. Bueno, esos temas no han salido en ninguna de las reuniones de cabildeo que hemos hecho. ¿Sí? No han salido en ninguna reunión y por lo tanto no ha sido objeto de discusión esos temas. Y ya hemos dicho claramente nosotros que hay las instancias pertinentes tanto en Estados Unidos como en El Salvador, que son las que se encargan de investigar y de decir si una afirmación es cierta o no es cierta. A ver, en ese mismo sentido, recientemente se conoció que el país reprobó uno de los indicadores relacionados con el tema de transparencia para poder de alguna manera cumplir con la expectativa del desembolso de los fondos del milenio. ¿Cómo se está tratando este tema? Y sobre todo también cerrando un poco el ciclo de trabajo de cabildeo, no quiero pasar por alto cuando regresemos, canciller, este escenario que también probable puede ser positivo para muchos salvadoreños, el hecho de que hayan algunas decisiones judiciales en algunos estados que puedan ser positivas para que se acojan aquellos que están en el TPS dentro de lo que sería este tipo de situaciones. Vamos a dar una pausa, regresamos, recuerde escribirnos @diálogo21, @Neto López Radio. Aprovecho también para invitarlos a ustedes a que sintonicen este día a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar con dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Guadalupe Medina y también Fernando Argüello Telles, magistrado, ambos del Tribunal Supremo Electoral, sobre este sorteo para integrar la Junta Receptora de Voto, el tema de cómo se va a aplicar el caso de los no apartidarios, de la sentencia de la sala. Vamos a hablar sobre la depuración del padrón electoral, la reasignación de centros de votación por inseguridad, entre otros temas importantes. 6 de la tarde, sintonice en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, recuerde que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional y servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa abierta a las 24 horas del día. A ver, solo para ir cerrando un poco el ciclo del trabajo que están desarrollando en el tema TPS, hacía una reflexión de que tras la cancelación del TPS para haitianos y nicaragüenses, por lo menos desde el punto de vista ya oficial, grupos defensores de inmigrantes prevén un éxodo de tepecianos, es decir, de salvadoreños, hacia la costa oeste del país, donde tienen mayores posibilidades de legalizarse por una decisión judicial. ¿En qué consiste esto, canciller? Esta es la decisión judicial que hablaba del circuito 9, que en el circuito 9, precisamente en la costa oeste, todo California, por ejemplo, hubo un salvadoreño que apeló ante un juez sobre la posibilidad que él tenía de transitar del estatus TPS al estatus de residencia. Y el juez le otorgó la razón. Con esto se ha generado un precedente a través del cual, siempre y cuando los compatriotas que habitan en ese circuito reúnan ciertos requisitos, pueden seguir el mismo camino que este compatriota. Y así lo mismo ocurre en el circuito 6, no recuerdo qué estados abarca, creo que son algunos estados del centro donde no es tan numerosa la población de TPS, pero en todo caso también tienen la opción
de aplicar por la vía legal. Por eso es que te mencionaba que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para contratar servicios legales especializados y darle la asesoría a nuestros compatriotas en estos casos. Es importante ver también a Estados Unidos, eso es algo que lo pude comprender en una visita de formación que tuve a los Estados Unidos, por cierto, el 2001, para conocer a profundidad el sistema político y electoral de los Estados Unidos, es que es un sistema muy complejo y que hay muchos pesos y contrapesos. Incluso en ciertos estados hay autonomías para las decisiones. Y ayer precisamente estaba leyendo un artículo en esta revista Foreign Affairs que se refería, decía el autor, al estado profundo en los Estados Unidos. Y decía él, es que no solo se trata de una serie de gentes que son de carrera, que están en las diferentes estructuras del Estado y sobre la cual a veces, decía él, se nos acusa de ser muy burocráticos, pero se trata de toda una serie de contrapesos que no solo están en la tradicional división de poderes que se tiene entre legislativo, ejecutivo y judicial, sino que, decía este autor, va más allá esa complejidad de los pesos y contrapesos en los Estados Unidos. Y esto es lo que está pasando, o sea, no es la primera resolución de un juez, ya sea un juez de una corte de circuito o de un juez o de una corte federal, perdón, alrededor de los temas migratorios. Recordemos que sobre el famoso travel ban, sobre el famoso decreto para las personas que viajaban de algunos países del Medio Oriente, etcétera, ha habido como 3 intentos de introducirlo porque siempre hay algún juez que declara ilegal o hay algún magistrado de alguna corte que declara ilegal la aplicación de esa legislación. Entonces, esa complejidad de los Estados Unidos, que muchas veces ha sido criticada por ser como una maquinaria muy pesada. Yo recuerdo una vez que un funcionario de Estados Unidos me decía que su estructura es como el Titanic, ¿verdad? Que cuando lleva una inercia es bien difícil hacer un giro, pero eso que ha sido criticado en otras ocasiones, en este momento es muy útil para buscarle alternativas, para buscarle soluciones a nuestros compatriotas. Por eso es que nuestra estrategia ha sido acertada en el giro que hicimos en noviembre del año pasado, cuando pasamos de una estrategia de relacionamiento fundada en la relación de ejecutivo a ejecutivo a una estrategia mucho más integral, a relacionamiento con el legislativo, con el judicial incluso, además de recibir aquí al fiscal general Sessions. Con el presidente yo visité al fiscal adjunto allá en Washington, pero además hemos visitado a gobernadores, a congresistas estatales, a alcaldes y a todo el sector privado. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos envió una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional pidiéndole una salida, pidiéndole una prórroga a nuestros compatriotas TPS. Ya no digamos de la Cámara de la Construcción, ya no digamos del Consejo Nacional de Alcaldes, ya no digamos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, de la Asociación Mundial de Iglesias. Todos estos actores, que a los últimos que he mencionado, pues son más de sociedad civil y no tienen que ver con la estructura que mencionaba de ese estado profundo, han estado pronunciándose y han estado buscando que se encuentre una salida. Entonces, creo que la estrategia ha sido acertada en el sentido de buscar a todas esas piezas claves en ese estado profundo en los Estados Unidos y también a generadores de opinión, a grupos de cabildeo que pueden incidir en la decisión. A ver, canciller, usted me está hablando de un plan B, ¿sí? Ante cualquier situación. Le estoy hablando de un plan integral. Integral. Sí. ¿Hay un plan C? Bueno, el plan integral comprende varios escenarios. Siempre hemos dicho que estamos preparados para un escenario optimista, un escenario moderado, un escenario pesimista. Y sobre este último, lo que hemos trabajado mucho es el concepto de reinserción de nuestros retornados independientemente sea TPS. Otra vez, esto lo venimos trabajando desde el año pasado y a veces se comenta solo una medida del plan que se anuncia, pero no se ve
la retrospectiva. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Bienvenido a Casa. Ese programa contempla varios proyectos de reinserción de los compatriotas retornados. Por ejemplo, un proyecto de vinculación territorial, un proyecto de oportunidades laborales, un proyecto de capital semilla, un proyecto de préstamos blandos en la banca estatal, un proyecto de asesoría financiera. Ahí tienes a una compatriota reinsertada que le apoyamos con capital semilla para que ella pudiera mejorar esa pequeña lancha y en esa lancha transportar turistas en la bahía de Jiquilisco. Este otro proyecto que estás viendo ahí, supongo que es sí, exactamente un proyecto avícola, y este compatriota con eso está garantizando su subsistencia. Pero de igual manera hemos empleado en algunos hoteles a compatriotas retornados que ya traían algunas habilidades adquiridas en los Estados Unidos, los hemos empleado aquí en hoteles de El Salvador y están dando muy buenos resultados. ¿Qué hemos adicionado a ese plan Bienvenido a Casa que ya veníamos ejecutando? Hemos adicionado una propuesta de incentivos fiscales que se está trabajando en este momento, que ya la consulté políticamente con el ministro de Hacienda y también con los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, y todos están de acuerdo. ¿En qué consisten esos incentivos fiscales? Por ejemplo, voy a mencionar 3, aunque no son todos los que estamos preparando. 1, que se exonere de impuestos toda la maquinaria, equipo y bienes que traigan nuestros compatriotas retornados de los Estados Unidos. 2, que se le dé un incentivo fiscal a aquellas empresas que contratan a compatriotas retornados, por ejemplo, que se les dé una exoneración, etc. 3, que se le dé un incentivo fiscal a compatriotas retornados que decidan emprender un negocio, como por ejemplo la ley de incentivo al turismo, que se le da exoneración de impuestos a las inversiones de menos de $100,000 o $50,000. Pues que hagamos lo mismo para los compatriotas retornados. Entonces, como ves, estamos trabajando también en una solución integral a nuestros retornados, de la cual he mencionado algunos ejemplos que forman parte de ese plan que se llama Bienvenido a Casa. Interesante para poder de alguna manera examinarlo con mayor lupa. ¿Hay garantías de seguridad en el país? Pregunta un televidente que está en los Estados Unidos, nos dice: saludos Ernesto. Con total preocupación, lo que pasa es que en El Salvador no hay garantía de seguridad, o qué garantía nos ofrece el país para poder de alguna manera estar seguro. Estados Unidos de alguna manera dice, logra establecer sus operativos que va para atacar directamente a aquellos grupos delincuenciales. Recientemente capturó alrededor de 200 y pico de salvadoreños que están metidos con grupos de pandillas y seguramente estos van deportados para el país. ¿Qué es la garantía que El Salvador ofrece? Bueno, varias cosas. En primer lugar, problemas de seguridad hay prácticamente en todas partes del mundo. Es un problema complejo. Y es cierto, es un problema complejo. En algunas áreas específicas, incluso de los Estados Unidos, se tienen esos problemas también. Y lo que hemos hecho nosotros es tratar de enfrentar el problema de la seguridad aquí en el país en un esfuerzo coordinado con los diferentes sectores. En el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana están ahí los partidos políticos, está la empresa privada, está la iglesia, está la academia, están incluso los organismos internacionales como Secretaría Técnica de este Consejo, y este Consejo produjo el Plan El Salvador Seguro, que a su tiempo se está ejecutando y está produciendo resultados que han llevado a la reducción de hasta el 50% de los homicidios en nuestro país. Pero también es importante aclarar a nuestros compatriotas que las operaciones que se hacen en Estados Unidos contra la MS, por ejemplo, son operaciones que se coordinan con autoridades nuestras y que nuestras autoridades les facilitan información. Y es importante aclarar también que esas 200 personas capturadas, se dice la Mara Salvatrucha y se piensa por el nombre que solo son salvadoreños, pero esa pandilla es un grupo criminal transnacional que tiene en su haber gente de diferentes países, así que no solo son salvadoreños, no solo son, porque hay algunos salvadoreños en ese grupo que fue capturado, pero no solo son salvadoreños.
Entonces, si bien es cierto, en seguridad tenemos un desafío, también es cierto que ese desafío lo estamos enfrentando y que el gobierno va a poner especial atención para garantizar la seguridad de las personas retornadas que pretenden reinsertarse en nuestro país. Un informe de la Dirección General de Migración, conociendo un poco este tema, hablaba que la deportación de grupos delincuenciales en este año ha registrado un importante incremento con respecto al año pasado. Sí, yo no he tenido oportunidad de hablar con Héctor, con el director de Migración, porque siempre se tiende a confundir lo que son las personas retornadas con antecedentes de conflicto con la ley, que ahí vienen incluidas hasta las personas que se han pasado un semáforo en rojo, con las personas que tienen antecedentes en pandillas. Entonces no sé si ese dato ya es un dato desagregado, pero en todo caso es importante que pongamos atención y por esa razón le propusimos a la Asamblea Legislativa una ley para atender esta situación en el caso que aumentaran el número de personas con antecedentes en pandillas deportadas. Es decir, la separación de los delitos para considerar quién es criminal, quién es pandillero, digamos, y quién no. Y la Asamblea Legislativa ya aprobó esa legislación. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene antecedentes criminales en Estados Unidos? Que quiero aclarar esto también. En Estados Unidos, si una persona es capturada y tiene antecedentes criminales allá, se le pone preso y paga la pena en Estados Unidos, porque aquí se suele decir que esas personas las deportan inmediatamente. Eso no sucede. Esas personas las deportan hasta que pagan la pena en los Estados Unidos. Entonces, si esa persona que ha pagado la pena en Estados Unidos viene deportada y tiene antecedentes aquí también, inmediatamente se le captura en el aeropuerto. Pero si esa persona o es sospechoso de pertenecer a pandillas o ha pagado una pena en Estados Unidos pero no tiene antecedente aquí en el país, lo que se hace es que esa persona tiene que reportarse con un juez y se le da el respectivo seguimiento, porque como no hay un delito perseguible aquí, no se les puede capturar inmediatamente en el aeropuerto, y además sería pues también pasar la línea delgada del respeto a los derechos humanos, que tampoco queremos entrar en esa situación. Entonces, la Asamblea Legislativa ya aprobó esa legislación, se está ejecutando y se está atendiendo esta situación. Bueno, voy a hacer una pausa comercial, seguimos desde luego hablando sobre este tema, oportunidades para deportados. Bien, lo escuchábamos esta mañana, hay incentivos proyectados de ser así en una situación en la que no logremos establecer una prórroga de TPS, que el gobierno tiene desde luego ya identificado. Incentivos para todos aquellos que contraten, aquellos excepción de impuestos para aquellos que traigan maquinaria para establecer sus propios negocios en el país. En fin, elementos importantes que hemos logrado conocer esta mañana del Canciller de la República. Vamos desde luego a una pausa más. Gracias a usted por estar participando. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que podamos interactuar y podamos conocer sus puntos de vista con los temas que hemos abordado. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Bueno, antes de continuar con este análisis sobre el tema diplomático de nuestro país frente a los grandes desafíos que se tienen muy próximo, como es el caso del tema TPS, quiero decirles que en COOP 1 protegemos tus ahorros porque sabemos que es fruto de tu trabajo. Apertura tu cuenta de ahorro o depósito a plazo fijo en COOP 1, más seguro, más rentable. COOP 1 es solidez. Bueno, continuamos con esta conversación. A ver, entiendo que para este día se inicia el Congreso Regional de Migración, que tiene que ver precisamente con establecer rutas
de acción frente a esos grandes desafíos que se tiene como región. Entiendo que se va a hablar sobre el tema de desarrollo para el tema de migrantes y el tema de desarrollo. Cuéntenos un poco, inicia hoy, el miércoles, entiendo, lo inaugura, canciller. Sí, efectivamente esta semana va a ser muy intensa. Tenemos dos actividades muy importantes en la Cancillería. Esta conferencia regional de migraciones, pero también inauguramos este día la Semana de la Cooperación. Hablando de la Semana de la Cooperación, es un evento que realizamos anualmente y que en este caso la estaremos enfocando en las opciones o los esfuerzos que se deben hacer para el financiamiento hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esa Semana de la Cooperación no solo participa la Cancillería y las instancias del gobierno ejecutoras, sino también participan los cooperantes internacionales y, muy importante, las organizaciones de la sociedad civil que implementan proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos un fondo concursable con la cooperación de Luxemburgo para que organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, etcétera, ejecuten proyectos en favor de nuestra población y Cancillería les ayuda con ese financiamiento. Pero también tenemos un fondo concursable para las alcaldías que tienen más índice de pobreza en sus municipios y menos ingresos para que ejecuten proyectos también en beneficio de la población más necesitada en esos municipios. Así que primero tenemos este tema de la Semana de la Cooperación y luego la Conferencia Regional de Migraciones, que sus trabajos técnicos comienzan este día, pero que el día miércoles estará inaugurando la jornada de alto nivel. Esta conferencia es muy importante porque aquí vamos a discutir los miembros de Estados Unidos, Canadá, México y todos los países de Centroamérica, el posicionamiento que podríamos tener alrededor del Pacto Mundial sobre las Migraciones, que será uno de los temas centrales de las Naciones Unidas del próximo año 2018. ¿Qué buscamos en ese Pacto Mundial de las Migraciones? En primer lugar, ya se logró, el presidente lo pidió hace un par de años en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se introdujera el tema migratorio como parte del análisis e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero lo que nosotros buscamos con el pacto es un compromiso de los países de origen, tránsito, destino y retorno de la población migrante, no solo para proteger sus derechos humanos, sino también para ofrecerles oportunidades de desarrollo en cualquiera de esas fases que mencionaba. Por otra parte, hay un enfoque de la conferencia en el tema de mujeres migrantes. Como sabemos, las mujeres migrantes tienen una doble condición de vulnerabilidad por ser migrantes y por ser mujeres en sociedades en las cuales hay mucha discriminación, hay mucha violencia contra la mujer y por lo tanto es necesario aprobar medidas adicionales para la protección de las mujeres migrantes. Y sobre todo también porque este informe, que por cierto lo daba a conocer la Dirección General de Migración, decía de que la dependencia de seguridad también revela que la cifra de mujeres migrantes ha aumentado en los últimos meses. O sea, hay más mujeres que están inmigrando. Sí, pero hay que tomar en cuenta que la cifra global de migrantes ha bajado un 40%. Sin embargo, pues este dato refleja también que hay más mujeres que se colocan en condición de vulnerabilidad. Justo hemos estado conmemorando hace un par de días el Día Internacional, bueno, el día de ayer, el Día Internacional contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tenemos un compromiso muy grande en eso y el compromiso se entrelaza con los compromisos en la Conferencia Regional de Migraciones para evitar que las mujeres sean revictimizadas, que las mujeres sean maltratadas en su condición de migrantes, ya sea en los países de origen, de tránsito, de destino o de retorno. Entonces, esos van a ser los enfoques de la Conferencia Regional de Migraciones, que estará siendo coordinada, pues, por, en nuestro caso, por el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, por la Dirección General de Migración y por la instancia rectora, en este caso, que es el CONMigrantes, el Consejo Nacional para la Persona Migrante y su núcleo familiar. Así que son dos actividades muy importantes en esta semana que estaremos celebrando y que esperamos contribuyan, por un lado,
a mayores compromisos de financiamiento para la implementación de los ODS y por otro lado a mayores compromisos en dirección al pacto global sobre migraciones que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y su reinserción digna en el desarrollo de los países donde se encuentren. Ahora, alguien pregunta acá si existe la posibilidad de que los salvadoreños en los Estados Unidos tengamos completamente el espacio para establecer una empresa, aún no teniendo ya el TPS. ¿Existe ese espacio? Entendería que no, porque entran a una etapa de ilegalidad, ¿no? Sí, si no se tiene el TPS, eso les plantea una dificultad. Por eso es importante resolver que la temporalidad del TPS y pasar a un estatus de residencia que es un estatus más permanente. Pero por supuesto que si es una persona que tiene una empresa que genera empleos en los Estados Unidos, eso es un plus, eso es algo que le puede ayudar a regularizar su situación, a buscar un puente entre el TPS y la residencia en los Estados Unidos. Lo preguntan, ¿lo vamos a tener de candidato presidencial en las próximas elecciones en El Salvador? Preguntan así. Bueno, eso es un tema sobre el que he dicho no me voy a pronunciar en este momento. Ya las cosas están lo suficientemente intensas con el trabajo alrededor del TPS. He sido el primero en llamar a todos a que no utilizar ni a mezclar el tema del TPS políticamente, y mal haría yo en estar comentando los temas de la campaña presidencial en este momento que es clave para el TPS. En este momento, ¿podría existir la posibilidad más adelante? Es que es importante decir que siempre que uno está en la función pública, debe estar dispuesto a asumir las responsabilidades que le imponen las circunstancias, que le impone el destino, que le impone una coyuntura determinada. Pero en este momento creo que lo que me imponen las circunstancias, la coyuntura y el destino es que me enfoque en TPS, y pues esos comentarios me los reservaré en este momento. De tomar una decisión más adelante, ¿existen los tiempos legales siendo funcionario de gobierno? Bueno, tiempo siempre va a existir. El tiempo siempre existe, y legalmente también no es que me he hecho a un análisis profundo, etcétera, pero entiendo yo que lo que se establece es un año antes de iniciar el proceso para una elección. Pero como repito, no es mi enfoque en este momento. Sin embargo, tampoco quiero decir de que como funcionario, como persona que quiere hacer las cosas bien por el país, rechaza cualquier posibilidad. Más bien lo que hay que hacer es ubicar las cosas en el tiempo y en el espacio correspondiente. ¿Qué características a sus criterios, bajo esa visión, debe de tener el futuro presidente para gobernar este país? Pues mira, yo creo que es muy importante que la persona que asuma la presidencia en el futuro tenga la capacidad de dialogar, de tender puentes. El país ha estado muy polarizado y lo que la población quiere son resultados, no son retóricas donde uno le echa la culpa al otro, etcétera, sino que se logren resultados a través del diálogo, la concertación, etcétera. Por eso hemos tratado de promover esta segunda generación de acuerdos de paz que permita un acercamiento entre los diferentes sectores. Entonces, alguien que haga viables ciertas políticas públicas en este país que tengan el apoyo de diferentes sectores. Yo creo que hay temas en los cuales no tenemos por qué pelear, y sería un error pelear en esos temas. Por ejemplo, la apuesta por la educación en este país, la apuesta por el crecimiento económico, la apuesta por la seguridad. Son temas en los cuales deberíamos de coincidir, hacer trabajo fino, por supuesto, porque puede ser que en el cómo tengamos algunas diferencias. Sin embargo, sí, así como en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana nos hemos logrado poner de acuerdo en el cómo, que se llama el Plan El Salvador Seguro, así nos podemos poner de acuerdo en otras áreas también. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Resultados de su visita a Polonia, relaciones económicas, al principio del programa nos los mencionaba. Vamos a conocer bastante sobre ello. Cuando volvamos también
Obviamente vamos a estar acompañándonos de sus preguntas que nos están haciendo a través de @diálogo21, @Neto López Radio, para trasladárselas a nuestro invitado. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros en estos pocos minutos antes de poder hablar sobre esta visita y quizás entrar en detalle, como al principio nos lo dijo, de lo que se hizo por Polonia. ¿Cuál es el seguimiento que le ha dado el gobierno salvadoreño y especialmente cuál es su lectura de los comicios presidenciales llevados a cabo ayer en el hermano país de Honduras? Hasta este momento, según la información, Salvador Nasralla de la Alianza acumula un 45.17% de lo escrutado, lo cual de alguna manera indica que estaría adelantado frente a su más cercano contendiente, que es Juan Orlando Hernández, al actual presidente. Y esto desde luego predice, hay que aclarar que en Honduras no hay segunda vuelta, y lo cual el que saque mayor cantidad de votos, se vuelve ganador de las elecciones presidenciales. Canciller. Sí, efectivamente hemos estado dando seguimiento previo y durante y ahora posterior a la elección con nuestro embajador en Tegucigalpa, pero también directamente con la Cancillería hondureña. Y hemos visto un proceso electoral bastante participativo, sin mayores incidentes, algunos incidentes aislados como ocurre en cualquier proceso electoral. Y ahora pues tenemos las cifras que dio el Tribunal Supremo Electoral a eso de la 1:40 de la madrugada, que ya ha procesado, entiendo yo, un poco más del 50% de los votos depositados en la elección el día de ayer, y ese procesamiento le da una ventaja al candidato Salvador Nasralla con el 45%, como usted dice, y el presidente Juan Orlando Hernández, que también era candidato, está con el 40%. Los observadores internacionales han dicho que hay que tener un poco de paciencia y prudencia. Bueno, yo lo traduzco a esas palabras que me gusta utilizar, en el sentido pues de no adelantar criterio hasta que se culmine el proceso de conteo, porque aparentemente va a ser una elección bastante reñida. Pero en este momento quien lleva la delantera es el periodista Salvador Nasralla, que está en una alianza con el expresidente Mel Zelaya y otros actores de la sociedad hondureña. Vamos a seguir con atención durante el día las evoluciones del proceso, los resultados que vaya consolidando el Tribunal Supremo Electoral, y cuando haya una tendencia totalmente irreversible, como lo hacemos siempre, nos vamos a pronunciar alrededor del proceso electoral. Un poco los pormenores, ¿por qué esa visita a Polonia? ¿Qué tiene Polonia y qué podemos sacar de provecho de una relación económica con este país? Bueno, la visita fue a 3 países, a Alemania, concretamente a Hamburgo, a Austria, a Viena, y a Polonia, a Varsovia. El enfoque de la visita en Alemania y en Polonia fue un enfoque principalmente comercial. Tuvimos rueda de negocios con empresarios tanto en Hamburgo como en Varsovia, pero tuve una reunión con el ministro de Exteriores de Polonia, con el cual firmé un acuerdo de cooperación y consultas políticas entre Polonia y El Salvador. Ese acuerdo es muy importante, ya que significa apoyos de cooperación y apoyos políticos en instancias regionales y globales con Polonia. Ahí, como pueden ver, también participé en el Día de Latinoamérica en el Congreso de Polonia. Fue una actividad muy nutrida, hubo más de 300 personas entre congresistas y miembros de la sociedad civil, y pude proyectar al país y a Latinoamérica y el Caribe y a Centroamérica en Polonia. Es muy importante decir que tanto la visita a Polonia como la visita a Alemania derivó en un compromiso de
que vendrán en el primer semestre del próximo año delegaciones empresariales de ambos países. Alemania pues ya conocemos su potencial y Polonia es una potencia regional emergente ahí en Europa. La visita a Austria tuvo un enfoque más hacia las multilaterales, aunque tuve una reunión con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Austria. Lo más importante en la visita fue la firma con el presidente de los fondos OFID, que son fondos de cooperación de los países petroleros, de los países de la OPEP, para promover proyectos de desarrollo o proyectos de inversión en estos países. Ellos, por ejemplo, han estado financiando proyectos de microcréditos con instancias financieras salvadoreñas, si no me equivoco, con Fedecrédito, por ejemplo, y con el Banco Hipotecario de El Salvador, y han estado apoyando también el financiamiento de proyectos como el proyecto de generación eléctrica Bósforo. Entonces, la firma del acuerdo era importante para incrementar el acceso de El Salvador a esos fondos de cooperación de los países petroleros. Ya firmamos el acuerdo y eso nos va a dar un mayor potencial para obtener fondos de la OPEP en la implementación de proyectos aquí en el país. Son dos tipos de fondos. Fondos no reembolsables, que son donaciones, son cantidades relativamente pequeñas, pero que apoyan, por ejemplo, en el campo de la salud, en el campo de la lucha contra el cáncer aquí en el país, y luego los fondos de financiamiento, que son recursos que se colocan en la banca para que el sector privado tenga acceso a tasas de interés muy bajas y que con eso puedan financiar proyectos de inversión y de desarrollo aquí en nuestro país. Hay una posibilidad de poder establecer, dice acá, una alianza con todas las organizaciones que estamos en la parte de Nueva York. ¿Cómo están las relaciones con Promigrante? Pregunta alguien, que parece ser, es un poco extenso el dato que nos mandan, que están un poco como ignorados del trabajo de cabildeo en Nueva York. Bueno, lo que nosotros siempre hemos dicho es que cada uno de nosotros tiene su espacio y sus atribuciones, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer cosas que hacen las organizaciones de migrantes, pero sí tenemos un contacto muy estrecho a nivel de Cancillería con las coaliciones y las coordinaciones nacionales. Por ejemplo, existe este esfuerzo que es la Alianza Nacional en los Estados Unidos, Pro-TPS, el nombre exacto no lo tengo en mente en este momento, pero también le hemos orientado a nuestros consulados que se relacionen con todas las organizaciones. Así que si nos pueden compartir, por ejemplo, la información de contacto para que nuestro cónsul o nuestra embajadora les busque, con mucho gusto nosotros, si no hay contacto con esta organización, lo hacemos, pero nuestra política es de puertas abiertas y de contacto con todas las organizaciones que están haciendo un esfuerzo hacia el cabildeo para el TPS. ¿De dónde puede llegarnos la ayuda para los salvadoreños? ¿De los republicanos, que siempre han apoyado cualquier enmienda, y no de los demócratas, que han sido indiferentes a apoyar cualquier enmienda para los salvadoreños en los Estados Unidos? Ese es un comentario. Sí, un comentario. Sí. Pero tiene lógica, entiendo que la mayoría siempre son republicanos los que apoyan. Es un comentario que yo respeto, hay que ver bien en retrospectiva. Lo que sí puedo decir es que específicamente el TPS del 2001 lo dio la administración Bush, pero pues hay otras medidas como el DACA, el acuerdo ejecutivo para los soñadores, que lo dio la administración Obama. Entonces, depende pues de la interpretación que se dé. Nosotros trabajamos con las dos cámaras del Congreso, con los dos partidos, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, con quien nos quiera oír, para buscarle una salida a nuestros compatriotas. Bueno, el tiempo se me fue, canciller. Quiero agradecerle el que me haya permitido abrir la semana con un análisis pertinente del trabajo diplomático, enfocado a buscar la sensibilización de la clase política en los Estados Unidos, que permita, desde luego, pasar de lo que es el TPS a darle una vigencia de legalidad a muchos salvadoreños acogidos a este programa. Gracias por habernos acompañado. No soy yo el que le agradece esta oportunidad para compartir con nuestros compatriotas los esfuerzos que estamos haciendo y para también recibir la retroalimentación respectiva. Es importante las sugerencias, las propuestas
que se puedan tener para hacer de la mejor manera posible nuestro trabajo. Interesante, gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy a las 6 de la tarde en radio para conocer el esquema electoral con el cual se presta el Tribunal Supremo Electoral a trabajar de cara a los próximos comicios de diputados y gobiernos municipales. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.